La Unión Europea, origen y evolución. Fines. Requisitos exigidos para integrarse en la Unión Europea. Miembros originales y los actuales miembros. Los símbolos de la Unión. Competencias de la Unión Europea. Las instituciones y órganos de la Unión Europea. Ciudadanía de la Unión Europea. La Unión Europea, origen y evolución. 1945-1959, los comienzos de la cooperación para la paz. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa anhelaba paz y estabilidad. En los años 50, 6 países, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, crearon la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el primer paso hacia una unión económica y política. En 1957 se firmó el Tratado de Roma, que fundó la Comunidad Económica Europea, o Mercado Común. 1960-1969, crecimiento económico y cooperación. En los 60, Europa experimentó un crecimiento económico notable. Los países miembros eliminaron los derechos de aduana entre ellos, lo que impulsó el comercio y la cooperación. Se introdujo una política agrícola común para garantizar el suministro de alimentos. La revuelta estudiantil de mayo de 1968 en París simbolizó un cambio cultural en Europa. 1970-1979, primera ampliación y política regional. La Unión Europea creció en 1973 con la entrada de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. Durante esta década, la Unión Europea implementó políticas de apoyo a las regiones más pobres. En 1979 el Parlamento Europeo celebró sus primeras elecciones por sufragio universal. También comenzaron las primeras políticas de protección ambiental, introduciendo el principio de quien contamina, paga. 1980-1989, la caída del muro de Berlín y expansión hacia el sur. La década de los 80 trajo consigo la adhesión de Grecia, 1981, España y Portugal, 1986, ampliando la Unión Europea hacia el sur de Europa. En 1986, el Acta Única Europea sentó las bases del mercado único. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el fin de la división de Alemania, y fue un símbolo de la apertura de Europa Oriental. 1990-1999, una Europa sin fronteras y más integración. Tras la caída del comunismo, la Unión Europea continuó integrándose. En 1993 se completó el mercado único con las 4 libertades de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales. El Tratado de Maastricht, 1993, dio forma a la Unión Europea tal como la conocemos hoy. Los acuerdos de Schengen permitieron a los ciudadanos viajar sin pasaporte entre muchos países de la Unión Europea. En 1995 se unieron Austria, Finlandia y Suecia. 2000-2009, el euro y una gran ampliación hacia el este. El euro se convirtió en la moneda de muchos países europeos, y la Unión Europea vivió una de sus mayores ampliaciones en 2004, cuando ingresaron 10 nuevos países de Europa Central y Oriental, completando la reunificación de Europa. En 2007 Bulgaria y Rumanía también se unieron. En 2009 el Tratado de Lisboa modernizó las instituciones de la Unión Europea para hacerlas más eficaces y democráticas. 2010-2019, desafíos económicos y el Brexit. La crisis económica mundial afectó profundamente a Europa, llevando a la Unión Europea a tomar medidas para estabilizar la economía y fortalecer el sistema bancario. En 2013 Croacia se convirtió en el 28º miembro. Durante esta década, el cambio climático, la crisis migratoria y el auge del euroescepticismo fueron temas clave. En 2016 el Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea, y el 31 de enero de 2020 se convirtió en el primer país en salir oficialmente. Cada década ha dejado una huella importante en la evolución de la Unión Europea, consolidándola como una entidad de cooperación, integración y paz en el continente. Fines de la Unión Europea. La Unión Europea tiene como fin promover la paz, el bienestar de sus ciudadanos y la protección de sus valores fundamentales. Entre sus objetivos se destacan asegurar libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores y fomentar un desarrollo sostenible con equilibrio económico, pleno empleo y un sólido compromiso ambiental. La Unión Europea se enfoca también en reducir la exclusión social y en promover avances científicos y tecnológicos. Apoya la cohesión y solidaridad entre sus Estados miembros, respetando la diversidad cultural y lingüística que los caracteriza, y promueve la unidad económica y monetaria, simbolizada en el euro. La Unión Europea se fundamenta en valores comunes, como la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos.
La dignidad humana es la base de los derechos fundamentales, y las libertades individuales están protegidas por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La democracia en la Unión Europea se basa en la participación activa de sus ciudadanos, quienes tienen el derecho a votar y ser votados en el Parlamento Europeo. El principio de igualdad garantiza que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos ante la ley y que tanto hombres como mujeres sean tratados con equidad en todos los ámbitos. Además, el Estado de Derecho rige todas las actividades de la Unión Europea, asegurando justicia e independencia judicial, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene la última palabra. La defensa de los derechos humanos es un compromiso central de la Unión Europea, abarcando desde la no discriminación hasta la protección de datos personales y el acceso a la justicia. Estos principios y valores, recogidos en el Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales, establecen los cimientos de la Unión Europea. En 2012, la Unión Europea fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su labor en favor de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa. Requisitos exigidos para integrarse en la Unión Europea. Para integrarse en la Unión Europea, un país debe cumplir una serie de requisitos fundamentales que reflejan los valores y principios del bloque. En primer lugar, el país aspirante debe respetar y promover valores como la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías. Estos requisitos están establecidos en el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 2. Además, el artículo 49 permite que cualquier país europeo que cumpla con estos principios solicite formalmente su ingreso. El proceso de adhesión comienza cuando el Consejo Europeo, consultando a la Comisión y con la aprobación del Parlamento Europeo, acepta la solicitud. A partir de entonces el país adquiere el estatus de país candidato y se inicia una serie de negociaciones basadas en el acervo comunitario, que abarca el conjunto de normas y políticas de la Unión Europea. Este examen analítico evalúa si la legislación del país candidato se ajusta a los estándares de la Unión Europea. Finalmente, la adhesión culmina con la firma del Tratado de Adhesión, en el que el país solicitante y los 27 Estados miembros de la Unión Europea ratifican el acuerdo. La incorporación debe ser aprobada unánimemente por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, completando así un proceso riguroso que garantiza la conformidad con los valores de la Unión. Miembros originales y actuales miembros de la Unión Europea. La Unión Europea comenzó con 6 países fundadores: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, que en los años 50 sentaron las bases de una Europa unida. Desde entonces el bloque ha crecido hasta reunir a 27 miembros, que actualmente incluyen a Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia. El 31 de enero de 2020, el Reino Unido se convirtió en el primer país en retirarse de la Unión Europea tras un referéndum, marcando el inicio de un periodo de transición para su salida completa, que culminaría a fines de ese mismo año. La Unión Europea se identifica por varios símbolos que representan su identidad y unidad. Bandera europea: 12 estrellas amarillas dispuestas en círculo sobre un fondo azul, simbolizan los ideales de unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa. Aunque el círculo simboliza la unidad, el número de estrellas no se relaciona con el número de países. Himno europeo: la melodía de la Oda a la Alegría de Beethoven, basada en el poema de Schiller, es el himno oficial de la Unión Europea. Adoptado en 1985, esta pieza expresa los ideales de libertad, paz y solidaridad. Sin letra, se usa en ceremonias europeas para celebrar estos valores compartidos. Día de Europa, celebrado el 9 de mayo, conmemora la Declaración de Schuman de 1950, donde el ministro francés Robert Schuman propuso la cooperación en la producción de carbón y acero, sentando las bases de la Unión Europea y haciendo impensable el conflicto bélico entre naciones europeas. Lema: unida en la diversidad, expresa cómo la Unión Europea reúne a sus miembros en la paz y la prosperidad, respetando la diversidad cultural, lingüística y de tradiciones de cada país. El euro, moneda oficial de 19 de los 27 países de la Unión Europea desde 2002, simboliza la integración europea en lo económico. El Banco Central Europeo y la Comisión Europea son responsables de su estabilidad, y aún hoy algunos países permiten cambiar monedas antiguas por euros. Estos símbolos reflejan el espíritu de unidad y colaboración que fundamenta la Unión Europea. La Unión Europea actúa dentro de las competencias otorgadas por los países miembros a través de los tratados, de acuerdo con el principio de atribución. Según este principio, la Unión Europea solo interviene en los temas que le han sido específicamente delegados, mientras que las competencias no atribuidas quedan en manos de cada país. Las competencias de la Unión Europea se dividen en 3 categorías.
Competencias exclusivas. En estos ámbitos, solo la Unión Europea puede legislar y tomar decisiones vinculantes, y los países miembros solo pueden actuar con su permiso. Incluyen: Unión aduanera. Política de competencia para el mercado interior. Política monetaria en la zona euro. Conservación de recursos marinos bajo la política pesquera común. Política comercial común. Ciertas áreas de acuerdos internacionales. Competencias compartidas. Tanto la Unión Europea como los países miembros pueden legislar y tomar decisiones vinculantes. Los países ejercen su competencia en los casos en los que la Unión Europea no actúa. Incluyen temas como mercado interior, política social y cohesión económica y territorial, agricultura y pesca excepto conservación de recursos marinos, medio ambiente y protección al consumidor, transporte, redes transeuropeas y energía. Espacio de libertad, seguridad y justicia. Salud pública en temas específicos, investigación, desarrollo, espacio, cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. Competencias de apoyo. La Unión Europea solo puede intervenir para apoyar, coordinar o complementar la acción de los países, sin modificar sus leyes nacionales. Incluye: protección de la salud humana, industria, cultura, turismo, educación, formación, juventud, deporte, protección civil y cooperación administrativa. Este marco asegura que la Unión Europea y sus países miembros colaboren según las áreas de competencia asignadas, manteniendo la autonomía nacional en los temas no delegados. La Unión Europea también coordina políticas específicas entre sus miembros para reforzar su integración en varias áreas clave. Coordinación económica, social y de empleo. La Unión Europea puede implementar medidas que aseguren que los países miembros alineen sus políticas económicas, sociales y de empleo a nivel europeo, promoviendo el bienestar común. Política exterior y de seguridad común. Esta política está diseñada con características institucionales únicas. La toma de decisiones recae principalmente en el Consejo Europeo, jefes de Estado o Gobierno de los países de la Unión Europea, y el Consejo de la Unión Europea, y ministros de cada país miembro. A diferencia de otras políticas, la política exterior y de seguridad común excluye la actividad legislativa y limita la participación de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. La representación de la Unión Europea en asuntos de política exterior y seguridad es encabezada por el presidente del Consejo Europeo y la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, quienes actúan en nombre de la Unión Europea en el ámbito internacional. Este enfoque asegura que los países miembros trabajen juntos en temas estratégicos, reforzando la voz y la acción de la Unión Europea en la arena global. El ejercicio de las competencias de la Unión Europea se rige por dos principios clave, establecidos en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Principio de proporcionalidad. Las acciones de la Unión Europea deben limitarse a lo necesario para cumplir los objetivos de los tratados, evitando excesos en su alcance y contenido. Principio de subsidiariedad. En competencias no exclusivas, la Unión Europea puede intervenir solo si el objetivo no puede alcanzarse adecuadamente a nivel nacional y se logra de forma más efectiva a escala europea. Estos principios aseguran que la intervención de la Unión Europea sea justa, efectiva y siempre en beneficio de sus Estados miembros. La Unión Europea es una organización internacional única, donde los Estados miembros han transferido parte de su soberanía para tomar decisiones a nivel supranacional. Para facilitar esta integración, se han establecido diversas instituciones y órganos que representan los intereses comunitarios, nacionales y de los ciudadanos, creando un sistema institucional distintivo. El Consejo Europeo es un órgano fundamental de la Unión Europea que reúne a los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, junto con el presidente de la Comisión Europea. Aunque no es una institución comunitaria en el sentido jurídico estricto, su creación se remonta a 1974, cuando se estableció la práctica de convocar reuniones regulares de líderes europeos. Esta práctica se institucionalizó con el Acta Única Europea en 1987, estableciendo que el Consejo se reuniría al menos 2 veces al año, aunque a menudo se convocan reuniones informales o extraordinarias. El Tratado de Maastricht reconoció su importancia en el marco institucional de la Unión Europea, subrayando su papel como motor de las iniciativas políticas más relevantes. Funciones y responsabilidades. El Consejo Europeo actúa como un órgano de arbitraje, abordando cuestiones conflictivas que no han podido resolverse en el Consejo de la Unión Europea. También se ocupa de temas de actualidad internacional, en el marco de la política exterior y de seguridad común. Presidencia y organización. La presidencia del Consejo Europeo es rotativa y corresponde a un Estado miembro durante un periodo de 6 meses. Sin embargo, para garantizar una mayor continuidad en sus funciones, el Tratado de Lisboa introdujo el cargo de presidente del Consejo Europeo.
Este presidente, elegido por mayoría cualificada en el Consejo, tiene un mandato de 2 años y medio, y es responsable de organizar las reuniones y preparar las conclusiones que aborden los temas tratados. El Parlamento Europeo es el órgano democrático y de control político de la Unión Europea, elegido cada 5 años mediante sufragio universal directo. Representa las principales tendencias políticas de los países miembros y está compuesto por 705 diputados, un número que se redujo de 751 tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero de 2020. Funciones esenciales. El Parlamento Europeo desempeña varias funciones clave. Función legislativa. Comparte con el Consejo de la Unión Europea la responsabilidad de aprobar las leyes europeas a través del procedimiento de codecisión. Función presupuestaria. También comparte la responsabilidad presupuestaria, pudiendo modificar los gastos comunitarios y adoptando, en última instancia, el presupuesto total. Control político. Realiza un control político sobre la Comisión Europea, incluyendo la aprobación de la designación de sus miembros y la capacidad de censura. También supervisa el funcionamiento de otras instituciones de la Unión Europea. Nombramiento del Defensor del Pueblo Europeo. Este organismo puede ser consultado por cualquier persona o entidad que considere haber sido víctima de mala administración por parte de las instituciones comunitarias. Aprobación de acuerdos importantes. El Parlamento da su visto bueno a acuerdos significativos, como la adhesión de nuevos Estados miembros y acuerdos comerciales o de asociación con terceros países. Relevancia del Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa amplió el número de competencias que se tramitan a través del procedimiento de codecisión, incrementando así la influencia del Parlamento Europeo en la toma de decisiones de la Unión Europea. Sedes y organización. Normalmente las sesiones plenarias del Parlamento se celebran en Estrasburgo, mientras que las reuniones de sus 20 comisiones y grupos políticos tienen lugar en Bruselas. La Secretaría General, encargada de las tareas administrativas, está ubicada en Luxemburgo. El Consejo de la Unión Europea, también conocido como el Consejo, representa los intereses de los Estados miembros y está formado por los representantes de sus gobiernos, generalmente a nivel ministerial. Se reúne en diversas formaciones según los temas del orden del día, como asuntos generales, relaciones exteriores, economía y finanzas, justicia y asuntos de interior, entre otros. Funciones esenciales. El Consejo desempeña varias funciones clave. Legislación. Junto con el Parlamento Europeo, ejerce el poder legislativo de la Unión mediante el procedimiento de codecisión en diversas áreas establecidas por los tratados. Coordinación económica. Asegura la coordinación de las políticas económicas generales de los Estados miembros. Acuerdos internacionales. Celebra en nombre de la Unión Europea acuerdos internacionales con terceros países y organizaciones. Poder presupuestario. Comparte el poder presupuestario con el Parlamento, participando en la aprobación y modificación del presupuesto comunitario. Política exterior y de seguridad común. Toma decisiones sobre la elaboración y aplicación de esta política, basándose en las orientaciones del Consejo Europeo. Cooperación judicial y policial. Coordina la acción de los Estados miembros en este ámbito, adoptando las medidas necesarias para la cooperación en materia penal. Presidencia y funcionamiento. El Consejo es presidido por el país que ocupa la presidencia de turno, responsable de organizar los trabajos y fomentar el consenso en la toma de decisiones. Para llevar a cabo sus funciones, el Consejo cuenta con un comité de representantes permanentes, que prepara las sesiones del Consejo en reuniones semanales. El comité de representantes permanentes está apoyado por grupos de trabajo compuestos por funcionarios de los distintos departamentos ministeriales de los Estados miembros. Secretaría General. La Secretaría General del Consejo realiza todas las tareas administrativas necesarias para su funcionamiento, asegurando que el Consejo opere de manera eficaz y ordenada. La Comisión Europea es la institución que encarna y defiende el interés general de la Unión Europea. Compuesta por 27 miembros, desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de la Unión Europea. Nombramiento. El presidente de la Comisión es designado por el Consejo Europeo por mayoría cualificada, y esta elección debe ser aprobada por el Parlamento Europeo. Posteriormente, el Consejo, en acuerdo con el presidente, adopta la lista de otros miembros de la Comisión, basada en las propuestas de cada Estado miembro. Una vez realizada esta designación, tanto el presidente como los miembros de la Comisión son nombrados formalmente por el Consejo, también por mayoría cualificada. El Tratado de Niza refuerza los poderes del presidente, quien tiene la autoridad para organizar internamente la Comisión y asignar responsabilidades a sus miembros, pudiendo reorganizarlas durante su mandato. Funciones esenciales. La Comisión actúa como el motor del sistema institucional comunitario y tiene varias funciones clave. Iniciativa legislativa. Tiene el derecho exclusivo de iniciativa legislativa, proponiendo textos legales como directivas, reglamentos y decisiones que se presentan al Parlamento y al Consejo.
Instancia ejecutiva, garantiza la ejecución de las leyes europeas, el presupuesto y los programas adoptados por el Parlamento y el Consejo, actuando como la administración de la Unión Europea. Guardiana de los tratados, velando por el cumplimiento del derecho comunitario, la Comisión colabora con el Tribunal de Justicia para asegurar que se respeten los tratados y la legislación de la Unión Europea. Representación internacional. En ciertos ámbitos, la Comisión representa a la Unión en la escena internacional y se encarga de negociar acuerdos internacionales, especialmente en temas de comercio y cooperación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el órgano encargado de garantizar el respeto del derecho comunitario y asegurar una interpretación uniforme del mismo. Composición. El tribunal está formado por 27 jueces, uno por cada Estado miembro, y cuenta con la asistencia de 8 abogados generales, quienes son nombrados por acuerdo de los gobiernos de los Estados miembros para un mandato de 6 años, prorrogable. Con la entrada en vigor del Tratado de Niza, se incrementó el número de jueces y se reorganizaron las salas del tribunal para mantener su eficacia y coherencia jurisprudencial. Competencias. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene competencia para resolver litigios que involucran a Estados, instituciones comunitarias, empresas y particulares. Es el único órgano autorizado para pronunciarse sobre la interpretación de los tratados y la validez de los actos adoptados por las instituciones de la Unión Europea. Ante el aumento de la carga de trabajo, en 1989 se estableció un tribunal de primera instancia, encargado de tratar recursos presentados por personas físicas o jurídicas contra actos de las instituciones, así como litigios relacionados con el personal de la Unión Europea. Al igual que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Primera Instancia también cuenta con un juez por Estado miembro. Reparto de competencias. El Tratado de Niza introdujo cambios en el reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Primera Instancia. Tribunal de Primera Instancia se encarga de recursos directos, incluyendo recursos de anulación, omisión y responsabilidad, salvo aquellos reservados al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tribunal de Justicia mantiene competencia para otros tipos de recursos, como los de incumplimiento, y es responsable de asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario. También conserva, en principio, la competencia para conocer cuestiones prejudiciales, aunque puede delegar esta competencia al Tribunal de Primera Instancia en materias específicas. En 2004 se creó el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea como una sala agregada al Tribunal de Primera Instancia, encargado de resolver contenciosos relacionados con el personal de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa estableció la nueva denominación de Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que incluye al Tribunal de Justicia y al Tribunal General, anteriormente Tribunal de Primera Instancia. También se creó un nuevo abogado general polaco, ampliando así la estructura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas Europeo fue establecido en 1975 y, con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, se convirtió en una institución oficial de la Unión Europea. Su función principal es asegurar la transparencia y eficacia en la gestión financiera de la Unión Europea. Funciones y responsabilidades. Como institución independiente, el tribunal se encarga de controlar la gestión financiera, supervisa cómo se manejan los recursos económicos de la Unión Europea, así como de sus instituciones y órganos, incluyendo agencias, fundaciones e institutos. Examinar ingresos y gastos, evalúa la legalidad y regularidad de las transacciones financieras, garantizando que se cumplan las normas y procedimientos establecidos. Asegurar la correcta gestión financiera. Su trabajo permite al Parlamento Europeo aprobar la gestión de la Comisión en relación con la ejecución del presupuesto. Informes anuales. El Tribunal de Cuentas elabora un informe anual tras el cierre de cada ejercicio presupuestario, que incluye evaluaciones detalladas de la gestión de los fondos europeos, recomendaciones para mejorar la eficacia y la transparencia en la administración de los recursos. Estos informes son herramientas clave para fomentar la responsabilidad y la buena gestión en las instituciones y otros órganos administrativos de la Unión Europea. El Banco Central Europeo es la institución clave encargada de mantener la estabilidad de la moneda en la zona del euro y de controlar la masa monetaria en circulación. Opera de manera independiente, lo que significa que ni los bancos centrales de los Estados miembros ni el Banco Central Europeo pueden recibir instrucciones de organismos comunitarios o gobiernos nacionales. Objetivos principales. El principal objetivo del Banco Central Europeo es asegurar la estabilidad de los precios, lo que es fundamental para proteger la economía europea de la inflación. Un entorno de precios estables fomenta el crecimiento económico y la confianza de los ciudadanos en la moneda. Estructura y funcionamiento. El Banco Central Europeo está dirigido por un presidente y un comité ejecutivo. Junto con los bancos centrales nacionales, forma parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales, que se encarga de
Definir y ejecutar la política monetaria de la zona del euro. Gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros. Autorizar la emisión de billetes en el área del euro. Promover el buen funcionamiento de los sistemas de pagos en la zona del euro. El Banco Europeo de Inversiones es la institución financiera de la Unión Europea, creada para fomentar el desarrollo equilibrado y sostenible en la región. Su misión principal es financiar proyectos que impulsen el crecimiento económico y la cohesión entre los Estados miembros. Funciones principales. El Banco Europeo de Inversiones se dedica a conceder préstamos y garantías en todos los sectores económicos. Apoyar el desarrollo de regiones menos favorecidas y contribuir a la modernización de empresas. Facilitar la creación de nuevos empleos mediante la inversión en proyectos innovadores. Financiar iniciativas que sean de interés común para varios Estados miembros, promoviendo así la cooperación y la integración en la Unión Europea. El Comité de las Regiones es un órgano consultivo de la Unión Europea compuesto por representantes de entidades regionales y locales, quienes son nombrados por el Consejo a propuesta de los Estados miembros, con un mandato de 4 años. Funciones y propósito. Defensa de la identidad regional. Su principal función es asegurar que se respeten la identidad y las prerrogativas de las regiones y localidades dentro del marco europeo. Consulta obligatoria. Es consultado de manera obligatoria en áreas clave como la política regional, el medio ambiente y la educación, garantizando que las voces locales sean escuchadas en la toma de decisiones. Emisión de dictámenes. Además de su papel consultivo, el comité puede emitir dictámenes por iniciativa propia, abordando temas que considere relevantes para las regiones y comunidades locales. El Comité Económico y Social es un órgano consultivo de la Unión Europea que representa a diversos sectores de la vida económica y social. Su principal misión es servir como voz de la sociedad civil organizada, abarcando intereses de trabajadores, empleadores y otras partes interesadas en el ámbito económico. Funciones y propósito. Consulta obligatoria. El Comité Económico y Social debe ser consultado sobre temas relacionados con la política económica y social, asegurando que los puntos de vista de la sociedad civil se integren en la toma de decisiones de la Unión Europea. Emisión de dictámenes. Además de su función de consulta, el Comité tiene la capacidad de emitir dictámenes sobre asuntos que considere de especial relevancia, lo que le permite influir en políticas que afectan a los ciudadanos. La ciudadanía de la Unión Europea es un concepto fundamental que establece un vínculo entre los ciudadanos y la Unión Europea, consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales y los Tratados de la Unión. Esta ciudadanía se basa en una serie de derechos individuales que pueden ser invocados ante los tribunales nacionales, y refuerza la identidad europea al reconocer los derechos y deberes de los ciudadanos. Derechos y valores. Derechos individuales. La ciudadanía europea permite a los ciudadanos disfrutar de derechos como la libre circulación, el acceso a documentos de las instituciones y la protección de datos personales. Estos derechos están diseñados para asegurar que los ciudadanos puedan participar plenamente en la vida política y social de la Unión Europea. Valores fundamentales. La Unión se fundamenta en valores como la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el respeto de los derechos humanos. En caso de violación grave de estos valores por un Estado miembro, se pueden imponer sanciones, garantizando así la integridad del proyecto europeo. Mecanismos de protección. El Tratado de la Unión Europea establece mecanismos para abordar posibles violaciones de estos valores. En caso de riesgo claro de violación, la Comisión puede solicitar al Consejo Europeo que evalúe la situación, lo que podría resultar en la pérdida de derechos de voto para el Estado miembro implicado. Este mecanismo fue utilizado por primera vez en 2017 con respecto a Polonia, evidenciando el compromiso de la Unión Europea por salvaguardar los derechos y principios democráticos. Relación con el mundo exterior. La ciudadanía de la Unión Europea también busca proteger los derechos e intereses de los nacionales de los Estados miembros en las relaciones internacionales, asegurando que la voz de los ciudadanos europeos sea considerada en el contexto global. Resultados de la ciudadanía de la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales, la base jurídica de los derechos de los ciudadanos en la Unión Europea se ha fortalecido, constituyendo una verdadera ciudadanía europea. Definición de la ciudadanía de la Unión. Según el artículo 9 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cualquier persona con la nacionalidad de un Estado miembro es automáticamente un ciudadano de la Unión. Esta ciudadanía complementa la nacionalidad nacional, aportando un conjunto adicional de derechos y deberes. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Miguel Poyares Maduro, explica que la ciudadanía de la Unión es un concepto jurídico y político autónomo que se basa en un compromiso cívico entre los ciudadanos europeos, creando un espacio político europeo que genera derechos y obligaciones que van más allá de la nacionalidad.
La ciudadanía de la Unión no cuestiona la lealtad a las comunidades políticas nacionales, sino que la refuerza, permitiendo a los ciudadanos disfrutar de derechos que no dependen únicamente de su nacionalidad. Contenido de la ciudadanía, artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Los ciudadanos de la Unión disfrutan de varios derechos fundamentales que incluyen: derecho a circular y residir libremente en los Estados miembros, artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Derecho de sufragio en las elecciones al Parlamento Europeo y a las elecciones municipales en el Estado miembro donde residan, artículo 22, apartado 1. Derecho a recibir protección consular en países no pertenecientes a la Unión Europea donde su Estado miembro no esté representado. Derecho de petición al Parlamento Europeo y al Defensor del Pueblo Europeo sobre mala administración en la acción de las instituciones. Derecho a dirigirse a las instituciones de la Unión en cualquiera de las lenguas oficiales y recibir respuesta en esa misma lengua. Derecho de acceso a documentos de las instituciones de la Unión, bajo ciertas condiciones, artículo 15, apartado 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ámbito de aplicación. La ciudadanía de la Unión representa una sistematización de derechos ya reconocidos, como la libre circulación y el derecho de residencia, y se formaliza en el derecho primario de la Unión Europea. Aunque la Carta de los Derechos Fundamentales establece derechos importantes, la ciudadanía de la Unión no impone obligaciones concretas a los ciudadanos, a diferencia de la ciudadanía nacional. Iniciativa Ciudadana Europea. El artículo 11, apartado 4 del Tratado de la Unión Europea otorga a los ciudadanos de la Unión el derecho a promover iniciativas que inviten a la Comisión Europea a presentar propuestas legislativas. Para ello se requiere el apoyo de al menos 1 millón de ciudadanos de varios Estados miembros. Las condiciones para presentar estas iniciativas están establecidas en el Reglamento Unión Europea, número 211/2011.